Que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Una vez más estamos delante de la presencia del Señor y queremos decirle que Cristo sana, Cristo salva, Cristo bautiza y Cristo viene. En esta hora yo quiero compartir un tema tan hermoso que para mí Dios ha hablado a nuestra vida y a nuestros corazones, y hoy queremos hablar del tema: andaban con Dios y se olvidaron de Dios en un momento de locura. Qué importante es este tema. Andaban con Dios y se olvidaron de Dios en un momento de locura. Y yo quiero leerles la palabra del Señor en Primera de Juan capítulo 1 versículo 6. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Qué hermoso es vivir y depender en todo tiempo de Dios. Pues hay una promesa en la palabra del Señor que dice: pues en todo lo que haga prosperará. Me llama mucho la atención el libro de los Salmos capítulo 1 versículo 3, donde dice la palabra de Dios: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Este privilegio consiste que el que está con Dios y Dios está con él, de modo que se consagra a Dios, habla con Dios y camina con Dios. Pero el secreto, yo quiero en esta hora compartir con ustedes el secreto de gozar de este privilegio continuamente, es la obediencia total a Dios. ¿Qué tan importante es el obedecer a Dios? Cuando el hombre y la mujer, el joven, la señorita, el niño, la niña, obedecemos a Dios, todo lo que nosotros hagamos prosperará, porque esta es la voluntad de Dios. Y además hay una promesa tan preciosa en la palabra de Dios y de parte de nuestro Señor Jesucristo que nos los garantiza. En Primera de Juan capítulo 2 versículo 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Andaban con Dios y se olvidaron de Dios en un momento de locura. Nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios, nos enseña de hombres y mujeres que andaban con Dios e hicieron su voluntad. Se entregaron enteramente a Dios, obedeciéndole de tal forma que vieron la gloria de Dios en sus vidas. Y estos siervos podemos hablar acerca de Noé, de Enoc, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Josué, de Samuel, de Elías, de David, de Daniel, de Eliseo, de Ruth, de Esther, de Pedro, de Job, de Juan, de Esteban, de Pablo y muchos otros más. Hombres que marca la Biblia, que registra la palabra del Señor, pero la Biblia también nos habla de personajes que, aunque se consagraron a Dios, a pesar de que hablaban con Dios y hasta caminaban con Dios, pero en un momento de locura se olvidaron de Dios, teniendo un fin lastimosamente triste para ellos. ¿Se da usted cuenta? Nosotros podemos decir que andamos con Dios. Nosotros podemos decir que caminamos con Dios. Pero muchos de nosotros nos estamos olvidando de Dios en un momento de locura, en un momento de arrebato, en un momento de necesidad, en un momento de una catástrofe, en un momento de alguna lucha,
en algún momento de alguna prueba. Me encanta lo que dice ese precioso canto. Oh, gloria, aleluya. La iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Por eso yo hoy quiero hablarles de un hombre, de tres personajes solamente quiero hablarle hoy, que impactaron mi vida, que andaban con Dios, caminaban con Dios, servían a Dios, pero en un momento de locura perdieron todo, hasta la salvación perdieron. Número 1, la Biblia nos habla acerca de un hombre llamado Sansón. En Jueces, capítulo 13, al versículo 16, podemos ver que este nombre proviene del hebreo tiberiano, que significa el que sirve. Y si nosotros vamos a través de la palabra del Señor, el ángel de Jehová le anunció a sus padres desde antes de nacer que sería dedicado a Dios. ¿Qué quiere decir? Que Sansón iba a ser dedicado a Dios, iba a ser consagrado a Dios desde su nacimiento, y que sería usado por Dios para librar a Israel de la opresión de los enemigos que eran en ese tiempo los filisteos. El Espíritu de Jehová estaba con él e hizo grandes hazañas con las que libertó al pueblo de Israel. Pero después de que pecó la primera vez, ojo, dice la palabra del Señor que este hombre Sansón pecó. Tuvo un momento de locura. Dice la Biblia que pecó. La Biblia nos dice en el libro de Jueces capítulo 16 versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Pecó. Sansón pecó. Y viendo Sansón que Dios continuaba con él, decidió seguir jugando con sus pasiones y con la misericordia de Dios. Fue así como se olvidó de Dios en un momento de locura y sin darse cuenta que Dios se separó de él. Ojo, cuando a veces el hombre juega con la misericordia de Dios, cuando a veces el hombre en un momento de locura como le pasó a Sansón, a veces se nos olvida. Pensamos que todavía andamos con Dios, que caminamos con Dios, pero no nos hemos dado cuenta que hemos tenido un momento de locura y que Dios ya se apartó de nosotros. Miren lo que dice la palabra del Señor en Jueces, capítulo 16, versículo 20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, comenzando así su calamidad espiritual y física hasta el día de su muerte. ¿Cuántas de las veces nosotros también en un momento de locura pensamos que todavía Dios está con nosotros? Pensamos que todavía el Señor está sobre la vida de nosotros. Oh, qué grande error de este hombre. Jugó con la misericordia y jugó con sus pasiones, y en un momento de locura perdió todo. En Jueces capítulo 16 versículo 30, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Después de ser usado por Dios, fue el hazme reír de toda la gente. Qué tremendo es que después de andar con Dios, caminar con Dios, nos olvidamos de Dios. ¿Por qué? Porque en un momento de locura, cometimos un grave pecado y pensamos: no pasa nada, no sucede nada. Pero pregúntenle a Sansón, pregúntenle, en un momento de locura se lo llevó
a la sepultura en un momento de locura. Nosotros podemos ver a través de la palabra del Señor que Dios no se equivoca. Y así rapidito, porque tengo poco tiempo y me impacta lo que dice la palabra del Señor. Vemos otro hombre llamado Saúl en Primera de Reyes capítulo 1 hasta el capítulo 11. Nosotros podemos ver que Saúl significa aquel que ha sido pedido al Señor. Pero Saúl fue escogido por Dios. ¿Sabe cuándo fue escogido por Dios? Cuando Israel desechó a Dios. Cuando Israel pide un rey, Jehová manda a Samuel para que unja a Saúl para que gobernara a Israel. Eso lo podemos ver en Primera de Samuel capítulo 9 versículo 17. Saúl fue el primer rey de Israel. El Espíritu de Dios estaba sobre Saúl y así hizo grandes proezas liberando a Israel de los pueblos que lo oprimían. Sin embargo, luego de andar en la voluntad de Dios, decidió desobedecerlo, por lo que Dios lo desecha y se aparta de él. Mire qué tremendo, hermano. Mire qué tremendo, hermana, joven, señorita, niño y niña. A veces pensamos que estamos bien, pero estamos mal. A veces pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero estamos haciendo lo incorrecto. Hay a veces que nosotros pensamos que estamos dentro de la voluntad de Dios cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Este hombre se le olvidó algo. Y yo así rápidamente quiero llevarlo a la palabra del Señor en Primera de Samuel capítulo 15. Dios le da una orden, Dios le da un mandato a Saúl y le dice: mata al pueblo de Amalek y a Agag, rey de Amalek. Y dice la palabra del Señor que este hombre comienza a hacer una matazón de niños, ancianos, bebés, todos los animales. Pero hay algo importante que se le olvidó a Saúl, y lo más tremendo es de que en un momento de locura, este hombre llamado Saúl perdió todo por nada, desobedeció a Dios. Agarra vivo a Agag, rey de Amalek, y agarran lo mejor por ahí de los animales para ofrecerlo al Dios Todopoderoso. Pero fíjese, hermano, hay algo que cuando nosotros cometemos en un momento de locura, nos llevamos hasta el mismo pueblo. Hay a veces que cuando cometemos en un momento de locura un pecado, nos llevamos hasta la familia entre los pies. Y lo más tremendo es de que este hombre llamado Saúl le echó la culpa al pueblo de Israel. Y le dijo: es que este pueblo le perdonó la vida. Este pueblo tuvo la culpa, cuando la culpa fue de Saúl, porque él era el rey. Él tenía la voz y el mando. Él pudo haber dicho: no, señores, el Señor me mandó a matar a todo Amalek, que no dejara nada y que al rey también lo matara. ¿Se da usted cuenta? En un momento de locura, aquí comienza su muerte espiritual, la cual asimismo comienza dramáticamente la muerte en batalla contra el mismo pueblo que había vencido cuando hacía la voluntad de Dios. ¿Cuál era el pueblo? Los filisteos. Cuando se mató, cuando arreció la batalla, este hombre dice que lo siguieron los arqueros y tuvo miedo, porque en un momento de locura desobedeció a Dios y terminó él mismo lanzándose sobre su espada y murió. Y no tan solamente murió él, murieron también sus hijos en un momento de locura. Y vamos rápidamente al tercer caso. Vemos la vida de un hombre llamado Juan Iscariote. Caminaba con Dios. He ahí un hombre que verdaderamente caminaba con Jesucristo, Dios hecho hombre. Era uno de los 12 apóstoles, dice la Biblia en el libro de San Juan capítulo 6 versículo 71. Judas andaba con Jesús.
se ocupaba de la bolsa de dinero que tenía en común, pero era un ladrón en un momento de locura. Llegó un momento de locura. Era un ladrón. Y se aprovechaba sacando dinero para él. Juan capítulo 12, versículo 6. El Señor Jesús, fíjese, me asombra lo que hizo el Señor Jesús. Sin delatarlo, anunció la traición en varias oportunidades. Juan capítulo 6, versículo 70. Y aunque él era el hijo de perdición, Juan capítulo 17, versículo 12, la escritura debía de cumplirse. En el Salmo capítulo 41, versículo 9, por el hecho de caminar con Dios mismo y ver las maravillas que él hacía, bien pudo no haberse olvidado de Dios y clamar misericordia, la cual no le hubiera sido negada, pero no lo hizo para que se cumpliera la escritura. Su fin fue un terrible y demasiado horrible fue el fin de este hombre. Dice la Biblia que con el mismo dinero que había robado había comprado un terreno. Y ahí mismo, donde había sido colgado, donde se colgó, donde lo colgaron, se cayó. Y dice la Biblia que se partió en dos y todas las entrañas. ¿Se da usted cuenta? En un momento de locura. Amigo, yo te hago una pregunta. ¿Usted cree que usted y yo no tenemos momentos de locura? Claro que sí tenemos momentos de locura. Muchos quizás estamos pasando por tentaciones. Muchos estamos pasando. En una ocasión me decía una persona, hermano Alfredo, yo estoy en depresión. Le digo, los cristianos no debemos de entrar en depresión porque tenemos un Dios que todo lo puede. Pero en un momento de locura, también nosotros podemos tener un momento de locura. Por eso hay que caminar con Dios, andar con Dios, consagrarnos delante de la presencia del Señor, para que cuando venga ese momento de locura, nosotros podamos permanecer bien delante de la presencia de Dios. Por eso en el texto que leíamos al principio, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Un verdadero hombre y mujer, joven, señorita, niño y niña que caminamos y andamos con Dios en los momentos de locura, es cuando podemos clamar y pedirle al Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, fortalece mi vida, fortalece mi corazón. Hay a veces que ya quisiéramos nosotros tirar la toalla, tirar todo lo que nosotros tenemos. Hermanos, si lo tenemos, es gracias a Dios que lo tenemos. Si te dicen predica, gracias a Dios porque podemos predicar. Si te dicen ministra, gracias a Dios porque te dan la oportunidad de ministrar. Pero no cometamos en los momentos de locura perder lo que Dios nos ha dado. Padre, te damos gracias. Ayúdanos. Fortalece nuestra vida y nuestros corazones. Que siempre, Señor, cuando tengamos un momento de locura, podamos humillarnos delante de ti y que tu Espíritu Santo nos ayude. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca. Que tu Espíritu Santo nos guíe. Que tu Espíritu Santo nos inyecte poder y autoridad para poder decirle ese momento de locura, hazte a un lado, porque al que sirvo, al que quiero honrar y al que quiero presentarme limpio y puro hasta llegar a su presencia, se llama el Dios Todopoderoso. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y Dios les bendiga.